Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente en una nueva edición de IPS Podcast. Hoy nos acompaña la doctora Sandra Cataldi, jefa del Servicio de Mastología del Instituto de Previsión Social. Un gusto tenerla aquí. Vamos a conversar de todo lo que nos interesa a nosotras las mujeres, pero también a los hombres, sobre lo que es Octubre Rosa. Hola doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Queremos conocer un poco sobre la historia, las campañas, qué significa Octubre Rosa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el mes de Octubre Rosa, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es una campaña internacional, pero vamos a focalizarnos acá a nivel de la institución y a nivel del país, ¿verdad? Realmente la campaña del Octubre Rosa es el mes de lucha contra el cáncer de mama, ¿sí? Vamos a decir que es el mes en el cual se habla más y se hace una campaña sobre la lucha contra el cáncer de mama. Pero como nosotros siempre recalcamos, lo ideal es de que las pacientes se hagan su control todo el año, ¿sí? Pero este es el mes donde les recordamos más, ¿verdad? Porque tenemos campañas a nivel nacional, a nivel institucional, ¿verdad? Entonces insistimos un poquito en este mes de que las aseguradas se controlen. Hay una importante estadística de consultas anuales que llegan justamente sobre el cáncer de mama, pero adelantemos, ¿qué es el cáncer de mama, doctora? Y el cáncer de mama es una enfermedad maligna que afecta a la glándula mamaria y puede ser detectada tempranamente si es que las pacientes se hacen sus controles. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que a pesar de ser una enfermedad compleja, ¿verdad? Puede ser diagnosticada a tiempo a través de estudios y una consulta en el especialista. A nivel país, ¿es la primera, la segunda causa de muerte en mujeres? ¿Cómo estamos ahí, doctora? Es la segunda causa de muerte en mujeres después del cáncer de cuello uterino. En IPS vemos muchos casos de mujeres del área central, interior. ¿Cómo estamos así un poco en estadísticas? Hoy la mujer toma más la iniciativa de llegar a tiempo a la consulta, la educación, la toma de conciencia también es importante para hacernos nuestros controles anuales, no precisamente sentir una molestia precisamente o hablar con la amiga, con la mamá, con la prima y en esa conversación hay veces, pero yo siento esa molestia, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, compartinos, doctora, desde tu experiencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar ese octubre para hacernos nuestro control o irnos cualquier fecha del año? ¿O ante qué signos o síntomas podemos llegar a una consulta? Realmente lo ideal, ¿verdad? Es que todas las mujeres a partir de los 40 años se hagan su control mamario, ¿sí? La mamografía. Pero hay casos, como vos decís, ¿verdad? La mayoría de las mujeres tenemos molestia mamaria, ¿sí? Entonces, si uno tiene una molestia, una inquietud, lo ideal es consultar con el especialista, ¿verdad? Nosotros tenemos concentrada la mayoría de los especialistas de mastología están acá en el Hospital Ingavis, ¿verdad? Porque acá está el servicio. Hay algunas áreas en la periferia que tienen también consultorio de mastología donde la asegurada también puede acudir, ¿verdad? Prácticamente tenemos muchas clínicas y el Hospital Central y el Hospital Ingavis tienen también servicios de imágenes donde se hacen los estudios. Pero lo ideal es que si uno tiene una molestia, se palpa algo en la mama, venga a consultar. Y nosotros tenemos consulta todo el año, no es que el mes de octubre es que se concentra más, ¿verdad? Todo el año tenemos aproximadamente casi 1.700 consultas mensuales. Eso va variando, como te estaba comentando, de acuerdo a, hay meses donde tenemos más consultas. Ya sea por la disponibilidad de tiempo también, nosotras las mujeres que trabajamos, ¿verdad? Las mamás, las vacaciones, de repente son tiempos donde hay un poquito más de consulta, ¿verdad? Porque hay esa facilidad de la mujer también de poder tomarse ese tiempo de venir al hospital. Recordar también que tenemos una ley vigente, ¿verdad?, que permite que toda mujer del sector privado y público pueda acceder a ese día de permiso, entonces para hacerse la mamografía, la ecografía mamaria. Entonces insistir un poco sobre eso, también no llegar a vacaciones o a una fecha un poco más alejada. Pero vos sabés que es muy importante porque a veces las pacientes llegan a la consulta, como vos decís, porque conocen de alguna compañera de trabajo, por una amiga que le dice, sabes que anda a consultar. O sea, las mujeres hablan mucho también entre ellas ahora y nosotros estamos perdiendo también ese miedo de la consulta, ¿verdad? Entonces tenemos muchas consultas de mujeres que se acercan al servicio, ya sea por molestia y después ya sea su usuaria y ya viene siempre a sus controles, ¿verdad? Eso es importante también, que ahora
La asegurada, la mujer, se está preocupando también por su salud. Se empodera más, doctora. Sí, tenemos muchas mamás que traen a sus nenas adolescentes, ¿verdad? Que empiezan con molestias. O sea, ahora tenemos, la gente está más informada también. Eso es muy importante. Y aparte del chequeo anual, los controles, cada mes tenemos que hacernos el autoexamen, ¿verdad? ¿Cómo sería eso, doctora? Y el autoexamen es súper importante porque nosotros conocemos nuestro cuerpo y vamos a hacer la primera darnos cuenta si es que hay alguna diferencia o hay algo anormal, vamos a decir, ¿verdad? Porque el autoexamen es algo demasiado sencillo. Lo ideal es siempre tratar de hacer entre el segundo y tercer día después del ciclo menstrual, porque ahí es como que la mama está menos sensible, menos incómoda para que uno pueda revisarse, ¿verdad? Entonces lo ideal es siempre, primero, es importante mirar lo que uno ve por fuera, para ver si la piel tiene algún cambio, si hay un cambio en la coloración, si es que uno nota que es hundido, cómo está el pezón, cómo está la areola. Eso es algo que nosotras podemos ver parándonos frente a un espejo, ¿verdad? Y después lo ideal es hacer la revisión de la mama con la mano completa, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es ir palpando la mama en forma circular y ir tocando prácticamente en toda su extensión a ver si nosotros sentimos algún cambio en la consistencia o si es que sentimos algo diferente, algo que esté diferente en esa zona. Entonces eso, por ejemplo, es una de las cosas que hace que una persona acuda a la consulta, ¿verdad? Porque le duele o porque siente algo, entonces la paciente se acerca, ¿verdad? Hay veces que nosotros vemos el estudio y no hay nada, pero hay veces de que la historia es otra, ¿verdad? Es mejor llegar a tiempo y descartar cualquier situación más grave. Claro que sí. ¿Cómo hacen las mujeres ya en una edad de la menopausia, que ya no tiene el ciclo, por ejemplo? ¿Cómo tiene que hacerse ese autoexamen? Y en ese caso, nosotros no hay pues ya un estímulo hormonal que crea esa molestia que nosotros tenemos durante el ciclo en la mujer más joven. Y la mujer ya puede realizarse cuando le sea más cómodo, vamos a decir, en cualquier momento del mes. También es algo importante de repente que a mí me llama mucho la atención de que hay muchas cuidadoras de ancianas que se percatan de que hay un cambio también cuando le higienizan, por ejemplo, las abuelitas que están en cama. Tenemos también casos así, ¿verdad? Que es importante revisarle a las abuelitas. Importante también, ¿cuáles son los signos o síntomas más puntuales que podemos nosotros decir, generalmente ocurre esto o se nota esto, que nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Realmente la principal causa de consulta siempre es el nódulo mamario. Vamos a ponerlo así, el nódulo mamario, ¿verdad? Eso, una vez que nosotros pidamos los estudios y ya lo transformamos a biopsia, pues llegamos a un cáncer de mama en ciertos casos, ¿verdad? Pero el nódulo mamario y el dolor mamario es la principal causa de consulta que tenemos nosotros. En el servicio. Y en cuanto a los estudios, lo más recomendable, o sea, la madre del estudio es la mamografía. La mamografía, por más de que, eso vamos a decirle bien a las pacientes, ¿verdad? Cierto, es incómodo, es molesto, a veces inclusive puede ser doloroso, pero es algo que dura un ratito y realmente te puede salvar la vida. ¿Cuál es la indicación, la preparación para ese estudio, doctora? Y realmente, así como te dije, ¿verdad? Siempre lo ideal es tratar de que la mamografía se haga entre el segundo o tercer día después de empezar el ciclo menstrual, justamente porque la mama antes es como que está más pungente, más sensible, ¿verdad? ¿Y la ecografía mamaria en qué condiciones se realiza o es también indicado? La ecografía mamaria es realmente un complemento a la mamografía para ciertos casos, ¿verdad? Y tenemos casos particulares en los cuales nosotros solicitamos la ecografía mamaria como el estudio principal, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las pacientes mucho más jóvenes, en el cual la mamografía todavía no nos puede aportar demasiada información primeramente, ¿verdad? Y en pacientes más jóvenes, ¿verdad? Y sobre los casos puntuales ya de cáncer de mama que vemos aquí en el Instituto de Previsión Social, ¿qué puedes contarnos sobre eso? O sea, las pacientes están llegando en un estadio temprano, avanzado. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a la población de pacientes que recibimos? Y realmente tenemos todavía una variedad, ¿verdad? Estamos viendo, sí, un aumento de personas que vienen con estadios más iniciales, ¿sí? Personas que son bien regulares en sus controles, porque ya son responsables de su salud, ¿verdad? Y de repente estamos encontrando un nuevo diagnóstico en esas mujeres. Sí, también tenemos casos de tumores avanzados, ¿verdad? Pero eso son casos más puntuales o a veces
tenemos ese problema de la logística de estar lejos, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo. Pero tenemos ahora mucho más casos de tumores pequeños también. Es importante eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, y después vamos a ir avanzando sobre los factores de riesgo, el tratamiento que ofrecemos en la institución y sobre todo, ¿verdad?, instarle a las mujeres a ese autoexamen, a ese control anual y qué ofrece el IPS sobre eso. Volvemos enseguida. Volvemos con IPS Podcast y vamos a seguir hablando sobre el cáncer de mama con la doctora Sandra Cataldi. Doctora, hay como un tabú y generalmente cuando uno habla de cáncer es como que se va a morir. ¿Cuál es la diferencia de llegar temprano o con un estado más avanzado de esta enfermedad, sobre todo el de cáncer de mama? Bueno, así explicando cortito, siempre que nosotros tenemos un diagnóstico temprano, la tasa de curación también es mucho más alta, ¿sí? Porque desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico, pues es lo que nos va a marcar de cómo vamos a ir evolucionando. Porque nosotros sabemos que esta es una enfermedad que una vez que uno es diagnosticado, es una enfermedad que le acompaña siempre, ¿sí? Porque ya vamos a ir a controles, vamos a decir, más cercanos. También ya estamos incluyendo a otros especialistas que van a trabajar con nosotros en lo que es la paciente, ¿sí? Y también es importante saber que cuanto más tardía es la consulta, ¿verdad?, nosotros lo que tenemos es un riesgo de que esta enfermedad vuelva, ¿sí? De que la enfermedad vuelva por más de que el paciente haya hecho el tratamiento. Entonces hay una tasa de recidiva, se dice, ¿verdad? Y ya que mencionabas consulta, ¿cómo llega una paciente a la consulta, doctora? O sea, ¿cómo es el proceso para poder llegar a esa consulta con ustedes, que son los especialistas? Bueno, nosotros las consultas del servicio de mastología hacemos un agendamiento por el call center y habilitamos también agendamiento por ventanilla para darle más facilidad también al asegurado, porque esa es nuestra intención, de que ellos tengan esa facilidad para llegar a una consulta con el especialista. Y vamos a hablar de una consulta normal, ¿verdad? La paciente viene, refiere que tiene un nódulo en la mama, entonces nosotros lo primero que hacemos es el examen físico, ¿verdad? Le revisamos a la paciente, ese nódulo es palpable, entonces nosotros lo que hacemos es indicarle los estudios de imágenes que nosotros nos van a aportar un poquito de las características de ese nódulo. Entonces la paciente se hace su mamografía mamaria, entonces ahí nosotros hacemos una caracterización de esa imagen. Por ejemplo, como ya estamos hablando de cáncer de mama, viene una imagen de alta sospecha, ¿verdad?, que es lo que nosotros manejamos. Entonces esa paciente luego tiene que realizarse una biopsia que nosotros mismos agendamos en el servicio. Nosotros ya le facilitamos a la paciente ya una fecha y los estudios de laboratorio que vamos a necesitar para esa siguiente consulta que ya hacemos nosotros directamente del servicio, ¿verdad? De la consulta, nosotros ya le agendamos a la paciente una biopsia. Entonces, la paciente viene a ese día de la biopsia exclusivamente para ese procedimiento, que es un procedimiento ambulatorio. Eso hay que especificar, ¿verdad? Un procedimiento ambulatorio, llega la paciente, le hacemos una punción biópsica con una aguja que corta pedacitos del nódulo y eso va a anatomía patológica. Y luego tenemos el resultado, la paciente vuelve, ¿verdad? Nosotros confirmamos ya esa imagen de alta sospecha, confirmamos que es un cáncer de mama y ahí nosotros le damos una explicación a la paciente sobre su diagnóstico, cómo vamos a ir avanzando nosotros en lo que es el tratamiento desde nuestro lado, que somos los mastólogos, porque una vez que hay ese diagnóstico, ya tenemos varios profesionales que entran a participar ya de lo que es el trabajo multidisciplinario que tenemos con la paciente, ¿verdad? Que nosotros tenemos que trabajar muy de cerca con el equipo de oncología clínica, por ejemplo. También la contención psicológica, nutricional, o sea, todo eso forma parte, ¿verdad?, del tratamiento para que sea exitoso. Así mismo, entonces trabajamos juntos, ¿verdad? ¿Y hay adherencia, doctora, en el tratamiento? ¿Son disciplinadas las pacientes porque quieren, ¿verdad?, curarse? La paciente se quiere curar, claro que sí. Aparte nosotros también es como que estamos haciéndole un apoyo a partir de nuestro lado, ¿verdad? Nosotros como médicos hacemos una consulta siempre cada vez más cercana, ¿verdad? Ya no pasa mucho tiempo entre consulta y consulta, entonces se va creando también un nexo entre el paciente y su médico tratante, ¿sí? Entonces el paciente le conoce a su médico le va explicando cómo vamos a ir avanzando en el tratamiento, qué es lo que vamos a hacer. La paciente se prepara para su cirugía, o sea, tratamos de que todo sea muy familiar, vamos a decir, ¿verdad? Bien en el servicio. Y ya que mencionabas la palabra familiar,
aquí no solo afecta a la paciente, sino a todo su entorno familiar y no por, también podemos decir de amigos, laboral, o sea que hay un apoyo importante también que cada uno va formando en esta situación, ¿verdad? Penosa que a veces te lleva a lo que es el cáncer de mama. Así mismo, realmente el apoyo principal de una paciente siempre tiene que ser el apoyo familiar. Y ella tiene que saber que su médico también está ahí para apoyarle y acompañarle. Eso es lo que nosotros siempre tratamos de explicarle, ¿verdad? Que nosotros estamos ahí para apoyarle y acompañarle y después ya vamos a hacer nuestro seguimiento. O sea, es una relación más cercana que nosotros tenemos con la paciente, porque como es una patología muy específica, entonces la consulta es siempre más constante, siempre con el mismo médico, porque nosotros tratamos de siempre de seguirle a nuestra paciente, ¿verdad? Eso es importante recalcar. Y se dieron casos en donde, por ejemplo, hubieron pacientes y que después ya vienen con la hija o la prima, entonces hay como un seguimiento también de la familia porque fueron tratados por el mismo especialista. Claro que sí, por sobre todo siempre cuando una mujer es diagnosticada crece ese miedo, ¿verdad? Más la que elija mujeres, ¿verdad? Las que tienen hermanas, si su mamá, ¿verdad? Entonces ellas también es como que le incitan un poquito a sus familiares también a controlarse, ¿verdad? Y siempre tenés una amiga también que ve tu proceso y también se empieza a preocupar, ¿verdad? Pero sí, las pacientes tenemos muchas pacientes que son muy obedientes, vamos a decir, ¿verdad? Que son cumplidas y por sobre todo, como son consultas cercanas, siempre vienen acompañadas de sus familiares y los familiares también preguntan, ¿verdad? Y en cuanto a los factores de riesgo que predisponen también a padecer esta enfermedad, doctora, o sea, está el factor genético, los factores ambientales, lo que comemos, o sea, todo eso va sumando y ¿qué puedes contarnos sobre eso? Claro, para todo tipo de cáncer, estos son temas más o menos parecidos, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, en la parte específica de cáncer de mama, hablamos mucho de lo que es la menstruación temprana, por ejemplo, que quiere decir eso que la paciente está rápidamente empieza su proceso a estar en contacto con los estrógenos, ¿verdad? Y la menopausia tardía, eso quiere decir que hay mucho tiempo de exposición a las hormonas femeninas, que a veces los tumores mamarios se relacionan un poquito a los tumores, a las hormonas femeninas, ¿verdad? Después también, por ejemplo, el hecho de que haya un embarazo tardío, ¿verdad? Porque la glándula mamaria sufre varios cambios a nivel de la vida de la mujer, eso es importante conocer, ¿verdad? Pues eso es algo que nosotros no conocemos, ¿verdad? El primer cambio que nosotras mujeres sufrimos en la mama es en la adolescencia cuando empezamos a tener ese estímulo hormonal. Entonces esa glandulita que es parecida a la glándula del nene empieza a desarrollarse y a convertirse en una glándula mamaria. Y esa glándula mamaria está ahí esperando que empiece el estímulo hormonal que ocurre en el embarazo, para que esa glándula empiece otra vez a tener un cambio a nivel funcional, vamos a decir, porque la funcionalidad final de la glándula mamaria es la lactancia, ¿verdad? Entonces ahí recién nosotros tenemos, vamos a hacer un desarrollo completo de lo que es la glándula mamaria en sí. Entonces, también a tener células un poco diferenciadas, también eso si uno está expuesta a ciertas cosas, también eso puede predisponer a que haya un cáncer de mama, porque finalmente toda patología maligna empieza con un cambio a nivel celular, ¿sí? Como estuvimos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, las radiaciones, la genética, que son cosas que uno no puede trabajar sobre esa parte, por ejemplo. Pero si uno tiene un estilo de vida saludable, uno no consume alcohol, no consume drogas, esas son cosas que uno sí puede modificar, ¿verdad? Y en cuanto a los hombres, doctora, nosotras hablamos, porque la estadística habla, ¿verdad?, que mayormente afecta a mujeres, pero los hombres también padecen. ¿Cómo estamos aquí en el instituto en cuanto a hombres y mujeres, ¿verdad?, que padecen esta enfermedad? Realmente entre el 1 a 2% de los cánceres de mama son hombres, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo de que los hombres que se diagnostican con cáncer de mama a veces son personas con historia familiar de cáncer de mama, ¿verdad? Pero tenemos hombres con cáncer de mama que fueron tratados acá en el instituto. Y hacen el mismo procedimiento, la misma... El proceso, exactamente. Ellos realmente vienen por una molestia. Inclusive a veces en el hombre es un poquito más avanzado, porque a veces vienen con lesiones en la piel, ¿verdad? Porque el hombre no se revisa la mama, ¿verdad? O si tiene muchas molestias, le llama la atención. Pero es más difícil pues que un hombre venga a consultar con, vamos a decir, un especialista de la mujer, ¿verdad? Porque no es tan, o sea, no es alguien que el hombre viene primero. Entonces, pero tenemos casos.
Y es una realidad también, ¿verdad? Que por eso siempre estar atentos a las señales que nuestro cuerpo nos puede estar mandando, ¿verdad? En cuanto a lo que es nuestro cuerpo y, bueno, las señales. El varón también se puede hacer autoexamen, ¿verdad? Ante ese tipo de síntomas que pueda ir percibiendo. En estos años, doctora, en tu experiencia, casos atípicos que hayas visto, pacientes atípicas que hayas tratado, que recuerdes y que quieras mencionar. Lo que a nosotros nos llama mucho la atención de repente es que tenemos pacientes muy jóvenes, ¿verdad? Eso es lo que llama mucho la atención, porque anteriormente se pensaba que el cáncer era una enfermedad en la gente grande, ¿verdad? No, por sobre todo el cáncer de mama no es tan clásico que como vean mujeres con 20, 25, 26 años, ¿verdad? Menos de 30 con cáncer de mama. Hay casos, ¿verdad? Eso sería lo que más nos llama la atención de repente. Qué importante. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y después vamos a seguir hablando de otros casos atípicos también, como a veces se dan en embarazadas, ¿verdad? Casos de personas que no precisamente sospecharíamos de que tendrían, pero de que ocurre, ¿verdad? Volvemos en un ratito. Volvemos para hablar con la doctora Sandra Cataldi sobre este tema tan importante sobre el cáncer de mama. Estábamos remarcando sobre casos atípicos, doctora, y uno de ellos es casos que se dan en mujeres en estado de embarazo, ¿verdad? ¿Cómo se da eso, doctora? ¿Qué casos raros realmente? Claro, así como estuvimos hablando del cáncer de mama en el hombre, también puede existir la posibilidad de que haya un cáncer de mama asociado al embarazo, ¿verdad? Entonces es importante de que la mujer embarazada también se examine las mamas, ¿verdad? Cierto que hay varios cambios que una sufre en la mama durante el embarazo, pero lo ideal es que también se realicen su autoexamen, que si sienten alguna molestia o ven alguna cosa distinta, ¿verdad? También se acerquen a consultar porque es una patología que puede ocurrir. No es la mayoría, pero es algo que puede ocurrir, ¿verdad? ¿Y se dieron casos aquí en el IPS, doctora? Sí, tenemos casos de pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo. Y que hay que esperar entonces el nacimiento del bebé para poder avanzar con el tratamiento. Y realmente hay que ver el estadio en el que está la paciente, ¿verdad? Porque hay un trabajo que se hace en conjunto con la gente de oncología también y con la gente de obstetricia, ¿verdad? Porque ahí tenemos dos personas que están... Dos vidas. Exactamente. Dos vidas, y entra mucho ahí a tallar lo que es el trabajo multidisciplinario de varios servicios y que ofrece el instituto. El cáncer de mama es una patología que nosotros tratamos de manera multidisciplinaria, ¿verdad? O sea, somos varias personas que estamos atrás de la salud de la paciente, ¿verdad? Que tenemos que trabajar en conjunto. Doctora, sos la primera residente del servicio formada en el Instituto de Previsión Social. Hablan un poco de la historia del servicio de mastología. Vamos a remontarnos unos años atrás. Un poquito de lo que era nuestro servicio. Realmente en el 88, la doctora Notario, Aida. La doctora Aida Notario ya daba consulta de mastología en el Instituto de Previsión Social en el Hospital Central, ¿verdad? Oficialmente, vamos a decir que el consultorio de mastología empezó en el 89 en lo que era la policlínica, que en aquel entonces estaba a cargo del doctor Miguel Zacarías, que él también hacía consultas de mama, ¿verdad? Entonces la doctora Notario y Jackie, que es nuestra secretaria eterna, empezaron ahí su consultorio, vamos a decir que era un consultorio de mastología. Y más o menos 15 años ellos estuvieron dando consultas en la policlínica y luego fueron a un consultorio prestado, vamos a decirlo, ¿verdad? En el 6º piso, que era el servicio de cirugía general, donde nosotros trabajamos en conjunto cuando estábamos en el Hospital Central, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron ahí un tiempo y después pasamos a nuestro consultorio de mastología, que era nuestro servicio, que era en el primer piso. Y ahí estuvimos hasta hace casi 3 años que vinimos acá en Gaby, ¿verdad? Entonces es importante recordar los inicios y recordarle a las personas que formaron parte del servicio, por sobre todo a ella, ¿verdad? Que fue la fundadora y fue la impulsora de nuestro servicio. Y era prácticamente un especialista que se recibía por año en esta especialidad. Realmente nuestro servicio es, primeramente, es un recopilado de personas que fueron trabajando con la doctora, ¿verdad? Nuestro antiguo jefe, el doctor Neri Rodríguez, la doctora Karina Blecker, todos
fueron formados por la doctora, ¿verdad? Y después llegué yo, ¿verdad? Que yo llego en el 2011, llego al servicio de mastología cuando se habilita la residencia a nivel de país, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos a nivel del Paraguay una residencia de mastología, ¿verdad? Entonces se crea la residencia de mastología a nivel país en varios centros y bueno, yo soy la primera residente del IPS. Pero a nivel país son pocos, ¿verdad?, los profesionales que abrazaron esta especialidad. Sí, somos pocos en comparaciones a otras especialidades, ¿verdad? Y realmente estamos en varios centros y prácticamente todos los que estamos acá en el servicio, para hablar un poquito de nuestro servicio, son personas formadas ya dentro de la institución, ¿verdad? Ya son, a partir de que yo fui la primera, todos los que fueron viniendo después ya son todos formados y forman parte del staff del hospital, ya sea acá en Ingavi o en alguna periférica. Pero prácticamente todos somos hijos de la casa, ¿verdad? Y que se fue expandiendo también en las clínicas periféricas, pero todavía sigue siendo como una deuda un poco a nuestras pacientes del área interior, ¿verdad? Que tienen que sí o sí venir hasta la capital, ¿verdad? Hasta el centro, vamos a decir, para poder tener este servicio tan especializado que es el de mastología. Sí, porque realmente el servicio se concentra todo lo que es el IPS Ingavi, que es donde está el centro quirúrgico, ¿verdad? Porque nosotros somos, vamos a decir, como el servicio original, ¿verdad? Que fuimos cambiando de casa, ¿verdad? Y que fuimos creciendo, ¿verdad? Que ahora tenemos una instalación mucho más grande, hay un servicio mucho más amplio, con más comodidades para la asegurada, ¿verdad? Más facilidades para la cirugía, porque ahora nosotros tenemos un quirófano todos los días que está a disposición nuestra. O sea, nosotros fuimos mejorando, ¿verdad? En lo que fue ese inicio que empezó con un consultorio único, ¿verdad? O sea, nosotros ahora tenemos un servicio mucho mejor conformado y evidentemente siempre tratando de ir mejorando, ¿verdad? Y en pos del beneficio, ¿verdad?, de nuestras aseguradas y asegurados, porque también hablábamos de que afecta a hombres. Un mensaje, doctora, que quieras aprovechar también en este Octubre Rosa, que si bien no es solamente en este mes lo que hay que insistir un poco en los controles, pero mensaje para a este colectivo de personas que puedan estar sintiendo algún tipo de molestia, ¿verdad?, de acercarse a tiempo, porque eso marca la diferencia en el tratamiento. Claro que sí. No, contarles a todas las aseguradas y asegurados también que nosotros en el servicio las consultas son, todo el año tenemos consultas, ¿verdad? Que la gente no tenga miedo de venir, ¿verdad? De consultar, ¿verdad? De que nosotros le vamos a orientar, le vamos a acompañar y saber de que acá tenemos a disposición todo lo que ellos van a necesitar para su diagnóstico, ¿verdad? Y para su tratamiento también. En tu experiencia, doctora, sabemos también que muchas veces llegamos tarde a la consulta por limitaciones, ¿verdad?, en el acceso de las consultas o los turnos un poco a largo plazo, pero hay otra situación también, la negación de querer escuchar ese diagnóstico que a lo mejor no estamos esperando o que no está en nuestros planes, ¿verdad?, que nadie está preparado para recibir, ¿verdad? Pero de acuerdo a tu experiencia, se da eso, se dio situaciones de personas jóvenes incluso que de repente no llegaron a consulta, pero por esa negación. Y realmente sí tenemos casos, son muy puntuales, no son la mayoría, ¿verdad? Pero suelen haber, ¿verdad? De personas que a veces abandonan tratamiento o empiezan, no vienen, se le da el diagnóstico, no vuelven, hay cámara. Juega mucho la parte emocional, entonces también así. El acompañamiento, la parte emocional, como decís, que lo que pasa es que un diagnóstico está muy relacionado con la muerte, ¿verdad? Entonces hay que sacarle también a la población general ese miedo, ¿verdad? Que si uno consulta a tiempo, si uno realiza todo en forma, ¿verdad?, la posibilidad de curación es alto, ¿verdad? Por eso insistamos, doctora, ¿cómo agendamos un turno con mastología? Bueno, la paciente puede venir a sacar el turno por ventanilla, puede sacar por call center, acá en Ingavi, ¿verdad? También a veces tenemos pacientes que vienen derivadas de otros centros, pero es importante que a veces ya nos ayudan un poquito ellos, los mastólogos de periféricas, ¿verdad? O los ginecólogos, que son también los que suelen ver de primero a la mujer, ya le piden los estudios y ya derivan, ¿verdad? Pero ahora nosotros estamos tratando de facilitarle un poquito a la asegurada, de cómo llegar más rápido, de conseguir un turno. Entonces habilitamos también el agendamiento en ventanilla, aparte del call center que tiene el IPS. Últimos segundos entonces de esta amena conversación, doctora, donde aprendimos mucho y siempre es un aprendizaje diario, ¿verdad? Pero mensaje final entonces sobre este Octubre Rosa, que tenemos un mes entonces para insistir sobre esta enfermedad y llegar a tiempo. Bueno, lo importante es la prevención.
porque son cosas que nosotros podemos manejar, ¿verdad? O sea, hacerse su control, hacerse el autoexamen, eso es lo principal. Muchísimas gracias, doctora. Aprendimos muchísimo y ojalá también esto les sirva a todas las personas que nos estuvieron viendo y nos vemos oportunamente para seguir hablando de otros temas también interesantes y que sean de interés también para nuestra población. Muchas gracias.